Un gusto saludarles. ¿Quién les habla? Liliana del Carmen Acosta Bejarano, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, programa de Psicología, Neurociencia Cognitiva. En esta oportunidad les compartiré la actividad 7, el lenguaje. Bienvenidos y bienvenidas. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser de la siguiente manera: sonoros como el habla, corporales como los gestos y gráficos también como la escritura. Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Esto es considerado el lenguaje. Conceptualizar. Se tiene la perspectiva simplificada del mundo, las relaciones verbales, formales, la experiencia, comprensión consciente, construcción de ideas, y el relacionar y categorizar. Conceptualización del lenguaje. Tenemos que el lenguaje es la culminación del proceso de corticalización o desarrollo de la corteza cerebral existente en el ser humano. Aunque en su procesamiento intervienen numerosas estructuras encefálicas, la corteza cerebral es la que adquiere mayor protagonismo. Para la mayoría de la población, el hemisferio izquierdo es el responsable de procesos lingüísticos, aunque no en su totalidad, ya que ambos hemisferios se complementan en sus aspectos fonológicos, semánticos y prosódicos, para lograr una armonía en el procesamiento del lenguaje. De la misma manera, cuando hablamos de lenguaje, entendemos como un recurso que hace posible la comunicación en el caso de los seres humanos. Esta herramienta se encuentra extremadamente desarrollada y es mucho más avanzada que en otras especies animales, ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas. El lenguaje nos brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad. Bases neurobiológicas del lenguaje. Área de Broca. Es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Está ubicada en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución frontal, en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. En cuanto al área de Wernicke, es el área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Las bases neurobiológicas del lenguaje. Estas se articulan mediante el funcionamiento sincronizado de componentes centrales en el cerebro y periféricos extracerebrales. Los componentes centrales son responsables de la gestión del lenguaje y el habla como actividad simbólica y se localizan en diversas estructuras del encéfalo, especialmente la corteza cerebral asociativa. Los componentes periféricos, como elementos auxiliares del lenguaje y el habla, están situados fuera del sistema nervioso e incluyen los órganos fonatorios y los sistemas visual y auditivo. Por lo tanto, los centros del habla están relacionados principalmente en la corteza de los lóbulos frontal y temporal y en el área de asociación parieto-temporal. Prácticamente no hay ninguna parte del cerebro que no esté involucrada en el lenguaje de una manera o de otra. Ciertos trastornos del lenguaje, por sutiles que sean, pueden deberse a alguna lesión física de cualquier estructura del cerebro o cerebelo. Los ganglios basales, el sistema límbico de la corteza o subcorteza. Pero, como cualquier otra función cognitiva, tiene su base más firme y amplia en la corteza cerebral.
Ciertas áreas son cruciales para la semántica y la producción del habla, al tiempo que participan en otras funciones cognitivas, especialmente el pensamiento lógico, desarrollándose todo ello dentro de este contexto: mensaje, lenguaje, transmisor, destinatario. Tenemos ahora los modelos teóricos del lenguaje. La teoría conductista. Esta teoría del aprendizaje representó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje, exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. Esto quien nos lo da a conocer es Skinner, 1957. Según esta teoría, en los primeros estadios de los niños, ellos reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarían selectivamente a través de la atención o aprobación lo que correspondieran a la lengua nativa. En esta teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable, para querer controlar y predecir también esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para ello analizará el modo de conseguirla. Su influencia dentro de la educación. Tenemos que lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular, es decir, una situación ya aprendida. Tenemos ahora la teoría innatista o innatismo. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma. El representante es Chomsky. Propuso dos niveles de reglas, uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que denominó estructura profunda y estructura superficial del lenguaje. En esta teoría, su representante nos enseña que una frase interrogativa está íntimamente relacionada con una oración afirmativa. Él nos da el ejemplo de un niño. ¿Dónde está mi mamá? Su interrogante, al relacionarse con la oración afirmativa, mi mamá está en casa, y nadie le ha enseñado a que prepare esta oración interrogativa. La teoría de Vygotsky, por su parte, no solamente abarca el desarrollo del lenguaje, sino también el de otros procesos mentales superiores, incluyendo todas las formas de inteligencia y memoria. Su trabajo teórico ha influido en los estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil, especialmente sobre los procesos de memoria, la solución de problemas y la relación entre lenguaje y pensamiento. Por lo tanto, el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social, él observa que es la principal vía de transmisión de una cultura, principal para el pensamiento y la autorregulación voluntaria. También destacó la importancia en el desarrollo cognitivo, de ahí la construcción de conceptos mucho más rápidamente. También sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años. Luego, de ahí, este es el momento que empieza a adquirir nuevas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento. El pensamiento pasa por diferentes fases antes de formular palabras. El lenguaje externo, esencialmente fonético, y el lenguaje interno, significativo y semántico. En la teoría de Brunner, él desestimó tanto la imitación como lo innato y centró sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social. Para ello introdujo el concepto de las Language Acquisition Support System o sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje y mantuvo que el niño aprendería a hablar a través de la interacción con la madre. Para Brunner, al igual que para Piaget, él observa que la maduración y el medio ambiente influyen en el desarrollo intelectual. De allí
que él maneja 3 modelos de aprendizaje, lo que es el simbólico en cuanto al uso de la palabra escrita y hablada, el icónico relacionado a las imágenes o dibujos y el enactivo, donde se aprende actuando, imitando y manipulando objetos. Por lo tanto, él concibe que el aprendizaje es un proceso de categorización o adquisición de conceptos en el cual el lenguaje juega un papel fundamental.